Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisionario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos con el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan, y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y senadores, escúchenme. Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. The stone La piedra que desecharon los arquitectos has become es ahora la piedra angular. Give praise to the Den gracias al Señor porque es bueno, His mercy. porque es eterna su misericordia. Let the house of Diga la casa de Israel, His mercy. eterna es su misericordia. Let those Digan los fieles del Señor, His mercy. eterna es su misericordia. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. The stone that the La piedra que desecharon los arquitectos has become the es ahora la piedra angular. by the Lord Es el Señor quien lo ha hecho. a marvel. Ha sido un milagro patente. This is the day. Este es el día en que actuó el Señor. Rejoice in Sea nuestra alegría y nuestro gozo. the stone rejected La piedra que desecharon los arquitectos has become. es ahora la piedra angular. O Lord, grant salvation. Señor, danos la salvación. Lord, grant success. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. From the house of the Lord. El Señor The Lord is God. es Dios. Has given Él nos ilumina. the stone La piedra
que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesus revealed En himself aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el día que el Señor ha creado. Regocijémonos y estemos alegres. Aleluya. Los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús se encuentran de regreso donde el Señor Jesús los invitó primero a seguirlos en Galilea. Las Escrituras nos cuentan que los discípulos no reconocieron que era el Señor Jesús, quizás porque sabían por lo que Él había pasado apenas unos días antes, la semana pasada. Sabían que
Él había sido torturado. Sabían que fue flagelado. Sabían que fue crucificado, escupido, golpeado. Así que este era el Señor Jesús resucitado que se les apareció en su semblante resucitado. Hubiera sido algo muy distinto en su rostro, su semblante resucitado. Los versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14, el día de hoy, son inmediatamente después del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 21, que será proclamado el domingo, la octava de Pascua, o sea, el domingo de la Divina Misericordia. Y este Evangelio, el Evangelio que escucharemos este domingo próximo, el domingo de la Divina Misericordia, cuando Jesús le otorga el poder y la autoridad sobre sus discípulos y apóstoles para perdonar pecados, Él dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y cuando dijo eso, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados de quien perdonen quedarán perdonados, los pecados que retengan quedarán retenidos. La primera frase del Evangelio este domingo es en la noche de aquel primer día de la semana, cuando las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Algunas traducciones dicen, cuando las puertas estaban cerradas donde estaban los discípulos. Suena algo demasiado conocido. Tras puertas cerradas con llave, en cuarentena. Hoy son 3 semanas completas desde la orden de quedarse en casa en el estado de Alabama. Italia ha estado enclaustrada casi 6 semanas. El país entero de Italia comenzó encierro el 9 de marzo, 39 días para Italia hoy. Muchos de mis amigos están allá. Estoy en contacto constante con ellos todos los días, que trabajan para EWTN, para el Buró del Vaticano, para saber cómo les va. Es algo increíble. Es algo similar a lo que tenemos aquí, pero es más intenso para ellos, porque las cosas son mucho más cerradas para aquellos que viven en Italia. Los discípulos no estaban tras puertas cerradas tanto tiempo como nosotros. Nos sentimos un poquito atrapados, quizás, por lo menos en Alabama, será hasta el 30 de abril, 2 semanas más. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Ten misericordia de nosotros. Pon fin a esto. ¿Y cómo hemos utilizado estos días, estas semanas, como oportunidad para ir al encuentro del Señor, para dialogar con Él? Hemos utilizado este tiempo tras puertas cerradas como oportunidad para enfocarnos en lo que realmente importa. Lo que realmente importa a la mayoría. Supongo que la mayoría de las personas de alguna manera han tenido que encarar quiénes son realmente, sus limitaciones, debilidades, inseguridades, temores, fracasos, pecados. Todos hemos tenido que vernos cara a cara con eso, con esa realidad. No ha habido ningún lugar donde correr, ningún lugar donde escapar como lo es usual. Ni siquiera mirar deportes han sido cancelados. Todo ha sido cancelado.
postponed, canceled, Las escuelas han sido canceladas, pospuestas, albeit online. aunque hay Although I algunos que lo suppose hacen that por even internet. now, some may find ways to Supongo que escape algunos incluso encuentran formas de behind your- escapar. because Incluso you're behind ahora, closed doors doesn't aunque mean están that detrás de puertas cerradas, no quiere decir que no pueden escapar. surely you can Por seguro escape and pueden find escapar y encontrar ways that formas are sinful. que son Say pecaminosas. that alcoholism Se dice que is el up, alcoholismo ha aumentado, pornography la is up. pornografía ha aumentado, So the devil never así que el diablo stops nunca lurking like a lion. deja de acechar como un león. I'd like to share with you Me gustaría compartir con ustedes Peter. algo de la primera 5, carta de verse San 6. Pedro, capítulo 5, versículo 6. He says, and this is Él his dice, sermon. y este es su Says, sermón, "Humble él yourselves, dice, therefore, under humíllense the por lo mighty hand tanto of bajo God, la poderosa mano de that in Dios, due time he may para que en el exalt you. tiempo indicado Él Cast los all your exalte. anxieties on him, for he Entréguele cares todas sus about ansiedades porque Él se preocupa por you. ustedes. Sober and watchful. Estén sobrios Your y atentos. adversary, the Nuestro devil, adversario, el prowls diablo, around like a roaring lion, merodea como un seeking león someone to rugiente, devour. buscando a quien devorar. Resist him firm in your faith, Resístanlo, firmes knowing en that su the fe, same experience conscientes of que la misma suffering is experiencia de required of your sufrimiento brotherhood throughout the es world. requerida de sus hermanos en todo el mundo. And after you have suffered a Y little while, después que hayan behold, sufrido por un poco de tiempo, God of grace, Dios los who has called you to his hará eternal perfectos, glory in Christ, firmes, fuertes will y seguro. himself Es el restore, mismo Dios que en su gran amor establish, nos and ha llamado a strengthen you. tener parte en To him su be gloria dominion eterna forever en and unión ever. con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Humble yourselves before the mighty hand of God. Humíllense ante la poderosa Submit mano de Dios. yourselves to the will of God. Sométanse a la voluntad de Dios. Es lo único que podemos hacer. Friend told me. Como me dijo All we can un do buen is amigo, submit lo único que ourselves podemos hacer to es God's someternos holy will. a la voluntad de Dios. Let not the next few weeks go to waste. Que las próximas semanas no This time away sean from our pérdida de tiempo, day-to-day que routine este experience tiempo has en que changed estamos us. alejados de nuestra rutina diaria It has given us, hopefully, a new perspective. nos dé una perspectiva nueva. This doesn't mean after No the significa quarantine is que lifted después de that la life will cuarentena be easy. que la vida será fácil. As of yesterday, Ayer, 22 million hasta el día de ayer, more Americans 22 are millones o without más de employment. estadounidenses están sin Perhaps you are empleo. one of them Quizás listening. ustedes que nos escuchan sean sorry. unos de ellos. Y lo siento. That's simply just United States. Eso es nada más en los Estados Unidos. Pero ¿qué tal en el mundo entero? Perhaps this pandemic can be Quizás looked at esta pandemia as puede a ser reset mirada button. como un botón de That might reinicio. be a bit too simplistic. Puede ser demasiado Human simplístico. persons are not Las personas humanas machines. no son máquinas. We are far more complex and complicated Somos mucho más than a piece of complejos y machinery complicados that que una you can maquinaria press a button and donde poof, uno puede magic, it runs aplastar un botón y como si fuera magia funciona perfectamente. cannot run antivirus No software on podemos human persons, ponerle programas as with the computer, antivirus and all a las personas problems humanas will be como las fixed. computadoras y todos los problemas quedan resueltos o We're far more recalibrados. complicated. Somos mucho más complejos que eso. We require grace. Necesitamos gracia. Grace elevates La human. gracia eleva la naturaleza humana, Submit ourselves to the así que nos holy will sometemos of God a la santa voluntad in de this Dios situation. en esta situación. I know that I have taken a Yo lot sé for que he tomado mucho certainly as a por priest and as a descontado, por religious. seguro, como sacerdote You, the y faithful, religioso. Y ustedes, not only los long fieles, for this no quarantine solo to be anhelan over, que but esta many of cuarentena you termine, long sino que to muchos de be ustedes with our Lord. anhelan estar con nuestro Señor. Even some of you who have Incluso never algunos de had such ustedes a que longing. nunca han tenido tal anhelo. Something has happened to you Algo les inside. ha sucedido Many por long dentro. to simply to Muchos be in the anhelan presence, sencillamente real estar en la presence of our la Lord presencia in the real Eucharist, del Señor en la and Sagrada to Eucaristía receive his body, y blood, recibir su soul, cuerpo, and sangre, divinity. alma y divinidad. And I say this very carefully Y digo esto muy cuidadosamente because we could be porque accused podemos of not ser knowing acusados what the de no faithful are experiencing saber because por we lo que están have pasando los fieles regular porque access to tenemos acceso regular the Blessed al Sacrament. Santísimo We freely Sacramento. offer the
nosotros los sacerdotes ofrecemos la Sagrada Misa, así que lo digo muy cautelosamente. Puedo decirles como sacerdote que ofrecer la misa, ofrecer el santo sacrificio de la misa para mí, espero que nunca sea igual otra vez. Espero que me haya cambiado. Sé que me ha cambiado. Sé que ha cambiado a muchos sacerdotes que ofrecen la misa. Estoy más agradecido que nunca por el don de la Sagrada Eucaristía, el don más grande que anhelan recibir. Quizás este anhelo sea oportunidad para nosotros para aumentar nuestro anhelo. Pero piensen en revertir este anhelo un momento. Revertir ese anhelo, nuestro anhelo de Dios. No es nada comparado a la forma en que Dios nos anhela a nosotros. La forma en que Dios los anhela a ustedes personalmente. La forma en que Él desea estar con ustedes, estar en unión con ustedes. Después que sus discípulos encontraron al Señor resucitado y salieron de la cuarentena, entre comillas, las puertas cerradas, la escena en el Evangelio de hoy luce bastante familiar. Los seguidores de Cristo están de vuelta en una barca, de vuelta en Galilea. Quizás de vuelta en aquella misma barca en donde estaban anteriormente, en aquella ocasión cuando conocieron al Señor 3 años antes, al principio de su ministerio público, cuando los invitó a que sencillamente lo siguieran. Y esa es mi invitación a ustedes el día de hoy. Que sencillamente sigan al Señor. Que anhelen al Señor. Que no permitan que las siguientes semanas, con la ayuda de Dios, espero, sean solo unas pocas semanas, que no se pierdan, que no sean una pérdida. Me siento positivo en que muchos de ustedes no han permitido que estos días, semanas, meses se hayan desperdiciado. Todos nosotros como cristianos tenemos incluso una nueva perspectiva, una nueva y fresca perspectiva acerca del mundo. Muchos de ustedes que han dicho, nunca tomaré nada por descontado, nunca más. Espero que eso sea verdad. Somos muy prontos en olvidar. Yo sé que yo lo soy. Yo olvido las cosas muy rápido. Pero tenemos que ser recordados por el Evangelio. Y el Evangelio nos desafía siempre a tener ese tipo de encuentro con el Señor resucitado Jesús. Él está vivo, Él está bien. Y si queremos, Él está con nosotros. Creo que en estos días nos hemos visto obligados a mirar hacia el interior, a vivir vidas interiores más radicales, a vivir la vida de la gracia, a reconocer que podemos ir dentro, cerrar la puerta y estar con el Señor. Sí, como católicos, tenemos esta forma litúrgica encarnada de encontrar al Señor en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el sacramento del matrimonio, que algunos matrimonios se han visto pospuestos, algunos matrimonios se han celebrado con menos personas presentes, con la pareja que se está casando, el sacramento de la unción de los enfermos, que en algunos casos, lamentablemente, se han visto privados. Es algo triste. Nosotros que somos sacerdotes, anhelamos administrar los sacramentos al pueblo de Dios.
But how much more again Pero cuánto más nuevamente anhela Dios, los anhela Dios a ustedes. No se trata de lo que yo anhelo, no se trata de lo que anhelan ustedes. Es parte, es secundario, sino el anhelo de Dios. How much does God long for this? ¿Cuánto anhela Dios que esto llegue a su fin? ¿Cuánto anhela Dios que esto se vea Think I can safely say terminado? Creo que puedo decir con seguridad que mucho más que nosotros. Let us pray for, especially for Oremos en especial por aquellos que están experienced in some way, pasando por una experiencia similar a la de los apóstoles, because they de were temor closed doors. porque están tras puertas cerradas. Those of you Oremos por aquellos de ustedes hoy en esta misa, those of you who may be aquellos que pueden estar experiencing fear, isolation, pasando por temor, aislamiento, uncertainty about incertidumbre acerca del futuro, of lost employment. por pérdida de empleo, por la salud. I think about many of you who are in nursing Pienso en homes, muchos de ustedes que están en asilos de ancianos ahora mismo, been locked down que for han estado en encierro a month, durante un mes, who haven't had the ability to que no han see loved tenido ones. la oportunidad de ver a sus seres queridos. Painful. Es doloroso. The Lord has not abandoned El you. Señor no los ha abandonado. He desires, he longs Él more than desea, you for this. Él anhela más que ustedes que esto ya termine. So to go into yourself, Así que to meet the risen Lord in yourself and hay que adentrarse en uno mismo, ir al encuentro del Señor resucitado dentro de uno mismo y realizar comunión espiritual que con ayuda de Dios, cuando podamos nuevamente recibir la comunión en persona, esas comuniones espirituales que realizamos en estos días junto con ustedes, sean mucho más eficaces cuando recibamos su santísimo cuerpo y sangre en el altar. The Lord longs for El you, Señor los anhela a ustedes. longs for you to come to him. Anhela que ustedes acudan a Él. El Señor Lord Jesus, Jesús Son of resucitado revela su rostro. have Señor mercy Jesús, on us, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores.